¿Ha sentido alguna vez en algún momento de su vida que todo a su alrededor empezó a perder el sentido? Como si un camino que antes parecía seguro comenzara a desmoronarse ante sus ojos. Y si le dijera que esa sensación de angustia podría ser la voz de Dios tratando de advertirle que ha llegado la hora de cambiar de rumbo. Quizás usted esté ignorando las señales que el cielo le está enviando. Tal vez, sin darse cuenta, esté insistiendo en puertas que Dios ya cerró. Existe un secreto espiritual que pocos conocen. Dios nunca permite que sus hijos permanezcan en caminos que llevan a la destrucción sin antes emitir señales claras de advertencia. Sin embargo, estas señales no siempre vienen en forma de sueños o visiones espectaculares. Muchas veces surgen como inquietudes internas, molestias silenciosas, bloqueos inesperados o una voz suave y delicada que susurra dentro del alma. Vuelve, sal de ahí, tengo algo mejor para ti. Hoy, en este video, usted descubrirá que Dios habla de maneras que quizás nunca haya imaginado. Comprenderá cómo Él, en su inmenso amor, siempre provee señales de alerta antes de que nos perdamos. Sus métodos son profundos y a menudo misteriosos. Él mueve circunstancias, toca corazones, cierra puertas para protegernos de caminos que podrían destruirnos. Hay una profunda filosofía espiritual escondida en esta verdad. Seguir un camino equivocado no es solo una elección errónea, es también una oportunidad para experimentar la reorientación graciosa del Dios que guía a sus hijos. Como un pastor conduce a sus ovejas, Dios nunca deja a sus escogidos caminar solos hacia el precipicio. Él llama, advierte, corrige y, cuando es necesario, hasta nos obliga a cambiar para salvarnos. A lo largo de este estudio, exploraremos juntos las formas en que el Señor señala que es hora de pasar página, de abandonar rutas que ya no pertenecen a nuestro destino en Cristo. Usted aprenderá a reconocer esas señales, a discernir entre la voz del miedo y la voz del Espíritu, y a abrazar con valor la transformación que Dios está proponiendo para su vida. Prepárese. Lo que descubrirá hoy puede ser la diferencia entre vivir una vida atrapada en el ciclo de la frustración o caminar hacia el cumplimiento pleno de los planes divinos para usted. Existen claves que el Espíritu Santo quiere entregar en este estudio. Algunas de ellas pueden desbloquear áreas de su vida que han estado estancadas durante mucho tiempo. Y la penúltima lección de hoy puede contener la señal exacta que Dios quiere mostrarle. Antes de comenzar esta jornada espiritual, quiero invitarle a escribir ahora en los comentarios la frase paz en Cristo. Esta simple actitud es una señal de fe, de unidad con esta comunidad y de apertura para escuchar lo que el cielo desea hablar. Muchos hermanos que siguen este canal lo hacen porque, lamentablemente, no tienen una iglesia cercana o una red de apoyo. Al comentar, dar me gusta y suscribirse, usted fortalece este ambiente de comunión, llevando esperanza a quien la necesita. Cada paz en Cristo que usted escribe es como una antorcha encendida, iluminando el camino no solo para usted, sino también para muchos que vendrán detrás. Por lo tanto, agárrese fuerte. El estudio de hoy no será solo una reflexión más. Será una invitación directa de Dios para que usted escuche, comprenda y, si es necesario, tenga el valor de cambiar el rumbo de su historia. Ahora, abra el corazón, apague las distracciones y venga conmigo. Dios tiene algo reservado para usted y el tiempo de respuesta puede ser ahora. El estudio va a comenzar. El malestar que rompe el silencio. En toda la historia bíblica hay un patrón que se repite silenciosamente, pero de manera irresistible. Dios comienza a movernos hacia un nuevo camino a través del malestar. Un malestar que no es meramente físico o emocional, sino espiritual, profundo, que sacude las estructuras internas que creíamos sólidas. Jonás es el ejemplo clásico de este principio. Dios lo llamó para ir a Nínive, pero Jonás prefirió seguir otro camino. En su intento de huir de la voluntad divina, se encontró con una secuencia de malestares, una tormenta furiosa en el mar, el miedo a la muerte, el ser arrojado al mar y finalmente, el confinamiento en el vientre de un gran pez. Dios podría haberle hablado a Jonás de otra forma, podría haber enviado un ángel, podría haber aparecido en un sueño, pero eligió usar el malestar para interrumpir el camino equivocado.
Así también sucede con nosotros. Cuando insistimos en seguir una ruta que no está alineada con el plan de Dios, Él a menudo rompe el silencio enviando situaciones incómodas, no para castigarnos, sino para despertarnos. Dios nos ama tanto, que prefiere hacernos pasar por el malestar antes que vernos caminar hacia la destrucción. El malestar es un lenguaje divino. Es como una sirena en el espíritu que avisa que algo necesita cambiar. Si usted siente hoy que el lugar donde está, la vida que lleva o las decisiones que ha tomado le están causando una inquietud inexplicable, no lo ignore. Puede ser Dios llamándole de vuelta al camino correcto. En Hebreos 12:6 está escrito: porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. La corrección de Dios a menudo viene a través del malestar que nos impulsa a la transformación. Es interesante notar que el malestar divino es diferente del mero sufrimiento humano. El sufrimiento humano puede ser fruto de malas elecciones, de injusticias del mundo o de ataques del enemigo. En cambio, el malestar que viene de Dios es una santa inquietud, una molestia que lleva dentro de sí la promesa de algo mayor. Usted puede intentar resistir, como Jonás resistió. Puede intentar anestesiar esa voz interior con distracciones, ocupaciones o incluso buenas intenciones. Pero la llamada de Dios es persistente, y cuanto más intente alejarse, más se intensificará el malestar, hasta que no haya otra salida más que detenerse, escuchar y obedecer. El malestar es el preludio del realineamiento. Por eso hoy le pregunto, ¿qué le ha inquietado últimamente? ¿Qué le quita el sueño? No por miedo, sino por la sensación de que hay algo mal, algo fuera de lugar. Quizás Dios le esté diciendo, ya no es aquí, este ya no es el camino. Así como el marinero siente en el aire el cambio del tiempo antes de la tormenta, el alma sensible percibe el soplo de Dios, avisando que es hora de cambiar la dirección. No ignore el malestar. Puede ser la primera advertencia de que el plan de Dios para usted todavía está intacto, pero requiere valor para ser vivido. El malestar que siente hoy es en realidad el amor de Dios en movimiento, preparando el terreno para el cambio que va a rescatar lo mejor de su historia. Las puertas que se cierran. En nuestro caminar, solemos interpretar el cierre de puertas como señal de fracaso o rechazo. Sin embargo, en la lógica divina, el cerrar de una puerta es a menudo una de las formas más claras y misericordiosas que Dios usa para advertirnos que ha llegado el momento de cambiar de camino. La historia del apóstol Pablo ilustra perfectamente esta verdad. Durante sus viajes misioneros, Pablo y sus compañeros intentaron ir a varias regiones de Asia Menor, pero el Espíritu Santo se lo impidió. Por 2 veces las puertas se cerraron, hasta que finalmente Pablo tuvo una visión. Un hombre de Macedonia le pedía ayuda, indicando que ese era el nuevo camino a seguir. Hechos 16:6-10. No era falta de capacidad ni error estratégico. Era Dios cerrando puertas para redirigir a su siervo hacia el lugar donde el propósito mayor se cumpliría. Así también sucede con nosotros. Hay puertas que, aunque parezcan buenas, no están alineadas con lo que Dios planeó, y en su sabiduría, Él impide que sigamos por ellas. A veces es un trabajo que no se concreta, una relación que no avanza, un sueño antiguo que parece morir repentinamente. El cierre de estas puertas duele. Duele porque confronta nuestra expectativa, nuestras emociones, nuestra lógica limitada. Pero ese dolor, cuando se ve con ojos espirituales, se revela como libramiento. La Biblia nos enseña que Dios es el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Apocalipsis 3:7. Esto significa que ninguna puerta cerrada en Dios es casualidad. Cada no que recibimos en oración, cada oportunidad que se esfuma, cada ciclo que termina abruptamente, puede estar cargando en sí la protección divina. Es importante discernir que no todo cierre es derrota. Muchas veces ese es Dios ahorrándole invertir su vida en algo que en el futuro se convertiría en un cautiverio. Sin embargo, el enemigo intentará usar este momento para plantar semillas de frustración y resentimiento en su corazón. Intentará convencerle de que ha sido abandonado, olvidado, derrotado. Pero hoy el Espíritu Santo le recuerda:
Cada puerta cerrada en Dios es en realidad una nueva dirección que está por ser revelada. Recuerde a Israel ante el Mar Rojo. La salida parecía bloqueada, pero no era el fin. Era solo el momento anterior al surgimiento del nuevo camino que sería abierto de manera espectacular por el propio Dios. Si hoy usted está ante puertas cerradas, no se desespere. Dios no cierra puertas sin propósito. Él es el Dios que dirige nuestros pasos, que nos impide caer en trampas invisibles, que prevé aquello que nosotros no podemos ver. Confíe. El cierre que duele hoy es la protección que celebrará mañana. La puerta que se cierra es a menudo la forma más clara que Dios usa para decir: este camino terminó. Ahora sígueme a donde he preparado algo más grande. Cuando una puerta se cierra, no mire al suelo desesperado, mire hacia lo alto con fe. Es ahí donde se revelará el próximo camino. El peso en el espíritu. Hay momentos en que, aún sin causas externas aparentes, sentimos un peso en el espíritu, una sensación de alerta, de malestar interno, de que algo no está bien. Este peso no es fruto de la ansiedad natural ni de miedos terrenales. Es una impresión espiritual, una comunicación directa de Dios a nuestro interior, que señala que es hora de reevaluar el camino que estamos siguiendo. En la Biblia, el rey Saúl experimentó esta realidad. Después de desobedecer la orden del Señor, el Espíritu de Dios se retiró de él, y un espíritu de tormento lo invadió. 1 Samuel 16:14. El peso que sentía era el resultado de su alejamiento del propósito divino. Pero antes de que la ruina se instalara, Dios ya había enviado a Samuel para advertirle. El peso en el espíritu fue la primera señal de que era necesario arrepentirse y cambiar. De manera similar, cuando usted siente un peso inexplicable, una tristeza sin motivo, una opresión que surge sin razón clara, es esencial preguntar: Señor, ¿qué estás tratando de mostrarme? El peso en el espíritu es una llamada al alineamiento. Es Dios tirando de vuelta de aquel que ha comenzado a desviarse. Es el pastor llamando a la oveja que se ha extraviado. Es el padre corrigiendo al hijo antes de que caiga en desgracia. A diferencia de la carga del mundo que oprime y destruye, el peso que viene de Dios es pedagógico. Duele, sí, pero es un dolor que nos despierta, que nos llama a la vigilancia, que nos conduce de vuelta a la vida. El apóstol Pablo, al escribir a los Corintios, advirtió: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. 2 Corintios 13:5. Este autoexamen es una práctica espiritual que nos hace sensibles a los pesos e impresiones que el Espíritu Santo pone en nosotros. ¿Cuántas veces descuidamos estas alertas sutiles? ¿Cuántas veces intentamos sofocar el peso con distracciones, trabajo excesivo, entretenimientos? Y cuanto más ignoramos, más se intensifica el peso, hasta que la crisis se instala. Dios es paciente, pero también es preciso. Él no permitirá que un corazón sensible permanezca por mucho tiempo en un camino equivocado, sin enviar señales cada vez más claras. Si hoy su espíritu siente ese peso, no lo ignore. Deténgase, escuche, ore. Pregúntele a Dios qué necesita ser cambiado, renunciado o realineado. El peso en el espíritu puede ser la alarma divina que le está salvando de un camino de mayor dolor y frustración. Acepte la disciplina del Señor como una prueba de su amor. Solo quien es amado por Dios es corregido por Él. Así como el marinero siente la presión del viento cambiando antes de la tempestad, el creyente sensible siente el peso en el espíritu antes de que la crisis se manifieste en el exterior. Es tiempo de volver, es tiempo de ajustar el rumbo. Dios está hablando y Él siempre habla primero dentro de nosotros, antes de que las circunstancias griten a nuestro alrededor. Las oportunidades que se disuelven. Una de las señales más sutiles, pero también más elocuentes, de que Dios nos está llamando a cambiar de camino, es el vaciado de las oportunidades que antes parecían abundantes. Puertas que antes se abrían con facilidad comienzan a cerrarse. Proyectos que antes fluían naturalmente empiezan a desintegrarse. Las manos que antes sostenían empiezan a alejarse. Y aquello que parecía seguro se va escurriendo como arena entre los dedos. Esta dinámica se repite en las Escrituras. Cuando el profeta Elías anunció la sequía sobre Israel como juicio divino,
El arroyo que lo sustentaba comenzó a secarse. Mira Reyes 17:7. Por un tiempo, Dios lo alimentó allí, pero llegó el momento en que el arroyo se secó completamente. Esto no fue señal de abandono, fue la señal de que el tiempo en ese lugar había terminado y que era hora de seguir la nueva dirección que Dios estaba a punto de revelar. Así también sucede con nosotros. Cuando Dios quiere cambiar nuestra trayectoria, Él, en su soberana sabiduría, comienza a agotar los recursos del camino antiguo, no por crueldad, sino por amor. Él no desea que nos quedemos cómodos en territorios que ya no llevan su bendición. El vaciado de las oportunidades puede ser doloroso para el ego. Acostumbrados al reconocimiento, a la prosperidad o a la aceptación, sentimos miedo cuando estas cosas comienzan a desaparecer. Pero espiritualmente, esta retirada es una invitación a confiar, no en lo que poseemos, sino en quién nos conduce. El pueblo de Israel, durante la travesía del desierto, experimentó este principio repetidas veces. Cuando una estación terminaba, Dios no permitía que permanecieran en ese lugar. Aunque hubiera recursos aparentes, la nube y la columna de fuego se movían y ellos debían seguir. Quien intentara aferrarse al viejo campamento acabaría pereciendo. Lo mismo se aplica a nuestra vida hoy. Dios permite que ciertas oportunidades mueran para que seamos forzados a buscar la nueva tierra que Él ya preparó. Es natural lamentarse cuando las cosas se deshacen, pero es espiritual discernir que muchas de estas pérdidas son, en realidad, libramientos. El propio Jesús nos enseñó que el pámpano que no da fruto es cortado, pero incluso el pámpano que da fruto es podado para que produzca aún más. Juan 15:2. La poda duele, pero es necesaria para que se inicie una nueva estación de crecimiento. Cuando usted perciba que lo que antes fluía ahora se resiste, que las invitaciones disminuyen, que las posibilidades se cierran, no se desespere. Pregúntele al Señor, es tiempo de cambiar de camino. La fe madura reconoce que Dios no solo abre puertas, sino que también las cierra cuando es necesario para cumplir sus propósitos mayores. Si hoy usted siente que las oportunidades se están disolviendo a su alrededor, no lo interprete como fracaso. Véalo como señal de que Dios le está liberando de caminos, que se convertirían en callejones sin salida. Él tiene un plan y cada puerta que se cierra es un paso más para acercarle a la puerta correcta. Confíe en el jardinero que al podar no destruye el árbol, sino que prepara sus ramas para soportar frutos mayores. La molestia con lo que antes satisfacía. Cuando Dios desea conducirnos a una nueva dirección, a menudo comienza retirando la satisfacción que antes sentíamos en lugares, actividades o relaciones. Lo que antes alimentaba el alma, ahora parece vacío. Lo que antes daba alegría, ahora pesa en el corazón. Y una sensación creciente de que ya no pertenece aquí comienza a instalarse. Fue así con Moisés en el palacio de Egipto. Criado como príncipe, rodeado de privilegios, instruido en las mejores ciencias de la época, Moisés tenía todo lo que muchos desearían. Pero llegó un momento en que lo que antes era honor, se convirtió en carga. El palacio ya no le satisfacía, el confort ya no le llenaba. Empezó a sentir la molestia de ser llamado a algo más allá de la vida cómoda que conocía. Éxodo 2:11-15. Esa molestia no surgió por casualidad, fue Dios, preparando su corazón para la misión grandiosa que vendría: liberar a su pueblo de la esclavitud. De la misma forma, Dios trabaja con nosotros. Él remueve la dulzura de las cosas que nos mantendrían presos donde no debemos estar. Él planta en nuestro espíritu la sensación de desplazamiento para que busquemos nuevos horizontes en el espíritu. Es importante entender que este proceso es espiritual. No es simple insatisfacción humana ni una búsqueda eterna de novedades. Es un santo malestar orquestado por el Espíritu Santo para movernos de acuerdo con el propósito. Así como el maná en el desierto no podía guardarse de un día para otro, so pena de pudrirse, también las estaciones de nuestra vida tienen plazos espirituales establecidos. Cuando intentamos prolongar lo que Dios ya ha cerrado, lo que era bendición se convierte en peso. El rey David, en sus salmos, expresa esta realidad: porque de día y de noche, tu mano pesaba sobre mí, mi vitalidad se convirtió en sequedad de estío. Salmo 32:4. El peso en el espíritu de David
era señal de que necesitaba cambiar de postura, de dirección, de alianza. Si hoy usted siente que ambientes que antes le eran agradables ahora le generan malestar, que relaciones que antes le llenaban ahora le vacían, que proyectos que antes le entusiasmaban ahora le cansan, quizás el Señor le esté diciendo, tengo algo nuevo. Es hora de levantar campamento. Dios jamás nos deja incómodos sin propósito. Cada molestia es una invitación a lo nuevo. Y lo nuevo, aunque asuste, lleva consigo la promesa de un nivel más profundo de propósito, realización y comunión con el Padre. Así como el águila empuja a sus polluelos fuera del nido para que aprendan a volar, Dios permite que el ambiente confortable se vuelva incómodo para que desarrollemos alas espirituales y podamos alcanzar lugares más altos. No tema a la molestia. Es un regalo disfrazado. Es el preludio de una nueva estación. Acepte la llamada a avanzar. Confíe en que si Dios está retirando el placer de lo que antes satisfacía, es porque tiene para usted aguas más profundas y pastos más verdes. La revelación de verdades ocultas. Otra señal poderosa de que Dios nos está llamando a cambiar de camino es la revelación de verdades que antes estaban encubiertas. De repente, aquello que parecía seguro se muestra inestable. Aquello que parecía confiable revela grietas. Lo que parecía permanente comienza a desmoronarse ante nuestros ojos. En la Biblia vemos este principio con Abraham. Durante años caminó con Lot, su sobrino, compartiendo tierras, riquezas y jornadas. Pero en determinado momento, la verdadera naturaleza de esa relación comenzó a revelarse. Contiendas entre los pastores, disputas por territorio, tensiones silenciosas. Abraham entonces entendió que esa unión no podía continuar y propuso la separación. Génesis 13:1-11. Solo después de la separación de Lot, Dios volvió a hablar con Abraham, renovando y ampliando las promesas hechas anteriormente. La revelación de la necesidad de separación fue el preludio para la expansión del propósito. Así también es con nosotros. Cuando Dios quiere movernos, permite que la verdad salga a la luz. Cosas que tolerábamos, situaciones que ignorábamos, alianzas que parecían seguras, comienzan a revelar sus verdaderos rostros. Y este proceso, aunque doloroso, es absolutamente necesario. Porque para seguir adelante, para crecer, para recibir lo nuevo de Dios, es preciso dejar atrás aquello que ya no sirve al propósito. El Señor Jesús dijo, «Nada hay encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de ser conocido». Lucas 12:2. Él no solo reveló esto como una realidad espiritual, sino también como un principio de protección para aquellos que desean caminar en su luz. Cuando las verdades salen a la luz, no es para nuestra destrucción, sino para nuestra liberación. Es Dios mostrando lo que necesitamos dejar, lo que necesitamos corregir, lo que necesitamos abandonar. Es fácil resistirse a estas revelaciones. Es tentador cerrar los ojos, fingir que no se vio, intentar mantener las apariencias. Pero quien insiste en ignorar lo que Dios revela, acaba quedando atrapado en ciclos de dolor y estancamiento. El Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad, y donde la verdad se manifiesta, allí está la libertad. Pero esta libertad exige valor. Valor para ver, para aceptar y para actuar. Quizás en los últimos tiempos usted haya notado cambios sutiles en ambientes que frecuentaba, en personas en quienes confiaba, en proyectos que abrazaba. Y tal vez esté luchando contra esta nueva visión, intentando preservar lo que Dios ya mostró que debe ser dejado. Hoy reciba esta advertencia con seriedad. Si Dios le está mostrando algo, es porque tiene algo mejor preparado para usted. Si está revelando verdades ocultas, es porque no quiere que usted construya su vida sobre bases frágiles. Abraham solo pudo ver la tierra prometida en toda su extensión después de que se separó de Lot. La visión ampliada solo viene después de la obediencia. Acepte las verdades que Dios le muestra. No luche contra ellas. Son el faro que ilumina el camino hacia el nuevo tiempo que el Señor preparó para usted. La inquietud en la oración. Hay momentos en nuestro caminar con Dios en que la oración, que antes era fuente de descanso y refrigerio, comienza a convertirse en un lugar de inquietud. Durante el tiempo de búsqueda,
El corazón se agita, la mente se llena de preguntas, el espíritu no encuentra reposo como antes. Este fenómeno espiritual no es un defecto en la oración, ni una señal de alejamiento de Dios. Por el contrario, es a menudo la forma en que el Espíritu Santo nos avisa que algo necesita cambiar. Vemos esto en la vida de Nehemías. Al recibir noticias de la miseria de los muros de Jerusalén, Nehemías oró y ayunó, pero sus oraciones no lo dejaron tranquilo. Al contrario, aumentaron en él una inquietud tan fuerte que ya no podía esconder su tristeza ante el rey Artajerjes. Nehemías 1:4 y 2:2. Esa inquietud no era castigo, era la llamada de Dios para que Nehemías se levantara y cambiara de trayectoria, de copero a reconstructor de muros. Dios frecuentemente usa la oración para revelar que la estación ha cambiado. Mientras buscamos, Él planta semillas de inquietud que nos llevan a buscar nuevos horizontes. Esa inquietud en la oración es una invitación a salir de la zona de confort espiritual. Es como si el Señor nos dijera: lo que te sustentó hasta aquí ya no es suficiente. Quiero llevarte a algo nuevo. Muchos, al experimentar esta sensación, piensan que están orando mal o que Dios se ha alejado. Pero la verdad es que cuando la oración genera inquietud, también está generando movimiento. Y el movimiento en el reino de Dios casi siempre precede a una nueva misión, una nueva llamada, una nueva ruta. El propio apóstol Pablo en Romanos 8:26 afirma que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, intercediendo por nosotros con gemidos indecibles. Esos gemidos no son de desesperación, sino de parto espiritual, señal de que algo nuevo está siendo gestado y a punto de nacer. Cuando la inquietud invade la oración, es hora de preguntar: Señor, ¿qué deseas cambiar en mí? ¿A dónde quieres llevarme ahora? Se necesita valor para reconocer que Dios no siempre nos llama a permanecer. A veces nos llama a partir, a avanzar, a dejar lo conocido y abrazar lo que aún no ha sido revelado. Tal vez últimamente sus oraciones se hayan llenado de preguntas sin respuesta. Tal vez el silencio de Dios sea más elocuente que cualquier palabra audible. Tal vez en lo íntimo, usted ya sabe que algo necesita ser ajustado, renunciado o abrazado de una manera nueva. No huya de la inquietud. Es el preludio de la revelación. Sea sensible a la voz del Espíritu en medio del clamor de su alma. Él no despierta esa inquietud para confundirle, sino para alinearle. La oración inquieta es a menudo la última etapa antes del envío, antes del cambio, que transformará completamente su jornada. La sensación de estar siendo empujado hacia afuera. Cuando Dios determina que es hora de cambiar de camino, Él puede permitir que seamos literalmente empujados hacia afuera de situaciones, lugares o relaciones que ya no sirven al propósito divino para nuestras vidas. El ambiente que antes nos acogía comienza a rechazarnos. El espacio que antes era confortable se vuelve hostil. Personas que antes nos apoyaban se alejan inexplicablemente. Lo que parecía seguro se deshace sin explicaciones lógicas. José, hijo de Jacob, experimentó esta realidad. Amado por el Padre, vivía en una posición cómoda dentro de la casa de su familia. Pero para que el propósito de Dios se cumpliera en su vida, gobernar en Egipto y salvar muchas vidas, él necesitó ser retirado a la fuerza de ese ambiente. Sus propios hermanos lo vendieron como esclavo. Génesis 37:28. El rechazo, el abandono y la humillación fueron, paradójicamente, el impulso necesario para colocarlo en la ruta de su destino profético. Muchas veces resistimos al movimiento de Dios porque estamos apegados a lo conocido, a lo familiar, a lo confortable. Entonces, en su infinita misericordia, Él permite que el ambiente nos empuje, no para destruirnos, sino para desplazarnos a donde Él quiere usarnos. Hay momentos en que Dios cierra todas las ventanas, atranca todas las puertas e incluso permite que el suelo sobre el que estamos acostumbrados a pisar se deshaga, para que no tengamos otra opción más que seguir adelante. Es fácil interpretar este empujón como señal de fracaso o rechazo, pero espiritualmente es a menudo el mayor acto de amor de Dios hacia nosotros. Él sabe que si nos quedáramos donde estamos, jamás viviríamos la plenitud de lo que Él preparó. Israel pasó por esto en Egipto. Mientras José estuvo vivo y hubo favor sobre el pueblo, permanecer en Egipto tenía sentido.
Pero cuando se levantó un nuevo faraón que no conocía a José, comenzó la esclavitud. Y fue esa opresión la que, siglos después, movió a Israel a clamar por liberación y finalmente a caminar hacia la tierra prometida. Así también sucede con nosotros. El malestar, el rechazo, la presión no son señales de abandono, son señales de movimiento. Cuando usted siente que está siendo empujado hacia afuera, no resista. Mire hacia lo alto y pregunte: Señor, ¿a dónde quieres llevarme? Tal vez usted haya perdido el empleo, la relación, la posición que consideraba segura, y tal vez su corazón esté de luto por lo que se perdió. Pero sepa, nada de lo que Dios permite que salga de su vida es esencial para el futuro que Él preparó. La sensación de ser empujado es, en realidad, la convocatoria divina para avanzar. Acepte el movimiento, abrace a lo nuevo. Confíe en que, aunque la jornada parezca incierta, las manos que le impulsan son las mismas que le sostienen. José fue empujado fuera de su casa, pero fue exactamente ese movimiento lo que lo colocó en el lugar donde Dios lo exaltaría ante naciones. El empujón que duele hoy es el mismo que le llevará a su destino profético. Conclusión: si usted llegó hasta aquí, quiero que sepa que forma parte de una minoría. Sí, pocos permanecen hasta el final de un mensaje como este. Pocos tienen sed suficiente para buscar hasta el último minuto aquello que el Espíritu Santo desea revelar. Pero usted perseveró, y esto es una señal de que hay algo especial reservado para usted en el corazón de Dios. Hoy recorrimos juntos un camino profundo. Hablamos de las señales, de las impresiones, de los movimientos silenciosos de Dios en nuestra vida. Cada palabra fue sembrada con celo. Cada reflexión fue dirigida a tocar su alma y despertar su fe para lo que está por venir. Ahora, para sellar esta jornada, quiero pedirle algo. Si usted realmente estuvo conmigo hasta aquí, con el corazón abierto, escriba en los comentarios: yo seguiré por el camino que Dios elija. Esta frase no es solo una confirmación de que escuchó hasta el final. Es una declaración de compromiso. Es una forma de decirse a sí mismo, al mundo espiritual y a Dios, que usted está dispuesto a dejar atrás lo que sea necesario para caminar según la voluntad del Padre. Yo leeré cada uno de estos comentarios y sabré quiénes son aquellos que, además de escuchar, decidieron actuar. Ahora le hago un llamamiento sincero. Si usted aún no está suscrito a este canal, hágalo ahora. Y no solo por mí o por números, sino porque cada suscripción aquí es como una piedra lanzada en el río de la eternidad. Genera olas que alcanzan vidas mucho más allá de lo que podemos imaginar. Imagine que en una aldea perdida, una vela estuviera encendida en medio de la oscuridad. Ahora imagine que en lugar de protegerla y fortalecerla, la gente la ignorara. El viento vendría y la luz se apagaría. Así son proyectos como este canal. Necesitan su cuidado, su apoyo, su participación activa, cada me gusta, cada comentario, cada vez que lo comparte. Es leña en la hoguera espiritual que mantiene esta luz encendida. No piense que es pequeño, no piense que es insignificante. Lo que usted hace aquí es parte de la gran obra que Dios está realizando. Si usted ya está suscrito, siéntase orgulloso. Usted es parte de aquellos que mantienen esta antorcha levantada para que otros viajeros cansados encuentren el camino. Pero si aún no lo está, reflexione. ¿Por qué dejar para después aquello que puede bendecir vidas ahora? Y es más, comparta este video. No guarde para sí lo que Dios le entregó hoy. Tal vez un simple compartir pueda ser la señal que alguien ha estado suplicando en oración. Por último, antes de terminar, le pido: permanezca unos minutos más en silencio. Deje que la música que acompaña este video penetre en su corazón. No cierre la ventana aún. No rompa esta conexión tan preciosa. Use este momento para agradecer. Agradezca por el libramiento que Dios está preparando, por la nueva dirección que está por revelarse, por las puertas que Él abrirá y también por las que en amor cerrará. Alabe en silencio. Derrame su corazón. Sienta la presencia suave del Espíritu planeando sobre usted. No tenga prisa. La prisa corta el hilo de lo sagrado. Permanezca, respire y permita que la paz de Dios,
que sobrepasa todo entendimiento, envuelva completamente su ser. Que el Señor le bendiga, que Él le fortalezca para cada nueva decisión y que le conduzca con mano firme y corazón amoroso por el mejor camino que Él ya preparó. Hasta el próximo encuentro, donde nuevas verdades y revelaciones nos esperan. Amén.